Aristóteles fue alumno de Platón durante 20 años y esto se va a notar en un montón de concepciones en común, por más que a lo largo de los siglos quieran presentarse los pensamientos de uno y otro como pensamientos casi contrarios. En mi caso, voy a preferir una perspectiva que más bien los ve dentro de una comunidad, los ve en una misma línea de pensamiento que en una oposición. De todas formas, por supuesto, habrá que recalcar cuáles son esos puntos de divergencia que hacen que la filosofía aristotélica exija un nombre propio y exija ser estudiada con su diferencial, con sus cualidades y su personalidad únicas y características. Creo que para entender la diferencia, podemos imaginar a Platón más bien como un matemático, o más bien bajo esa imagen un tanto tópica del genio matemático que estuviera solo con su pizarra y con una serie de fórmulas que no todo el mundo entiende, enfrascado, perdiendo la noción del tiempo y tratando de llegar a unas conclusiones o dar resolución a una serie de problemas de una forma muy meditativa, muy lenta si hiciera falta, y como en ese tiempo de la eternidad. Y viéramos a Aristóteles descendiendo de una familia de médicos, pues lo viéramos también, aunque no lo fuera, en este acto imaginativo, yo creo que didáctico, con esa mirada que define al médico, al buen médico. Esa mirada no es la de alguien que pueda estar con sus fórmulas muy detenidamente, perdiendo la noción del tiempo, hasta encontrar una solución, sino que un médico se ve interpelado por la urgencia. De hecho, urgencias y medicina es una palabra que todos podemos asociar, ¿verdad? Un médico se nutre, por supuesto, de esas verdades necesarias, universales, eternas, de las que hablaremos. Se nutre de las ciencias, se nutre de esas afirmaciones tan esenciales que busca la filosofía primera, que buscan las ciencias, que buscaban Platón y Aristóteles y otros filósofos griegos, pero un médico, como decíamos, se va a ver interpelado por una urgencia que le obliga a auxiliar a un paciente, a un enfermo o a un accidentado sobre la marcha, bajo la lógica del ensayo y el error si hace falta, y con presencia de la disposición a experimentar y a resolver por en medio al ritmo de los acontecimientos o de forma muy provisional. Incluso un médico va a encontrarse con que quizá no va a poder diagnosticar cuál es la enfermedad o el problema que tiene delante, sin antes haber ofrecido algunas soluciones intermedias y provisionales, como la prescripción de algún medicamento, y solo ante la reacción del paciente a ese medicamento va a obtener información que va a ser necesaria para la resolución final o para un diagnóstico un poco más matizado, un poco más acertado, ¿no? Atinado. Es decir, el matemático se está moviendo, o vamos, el tópico, ¿no?, del matemático es el de esta persona que se está moviendo en un terreno ideal, intelectual, en un terreno sereno, en el que no está siendo apremiado por la velocidad de los accidentes del mundo sensible. Mientras que un médico, aunque tenga una antena puesta o dirigida hacia ese mundo de las ideas, también tiene que estar muy veloz, muy rápido, muy dispuesto a la experimentación, al error, a la equivocación y a las soluciones imperfectas. Creo que esto nos sirve para imaginarnos un Aristóteles muy motivado por la observación de las plantas, de los animales, del crecimiento, una observación de la que también disfrutaba Platón. Pero vamos a ver a Aristóteles muy apegado a esta observación, a lo experimental como forma de conocer por en medio, y en esto creo que vamos a ver un poco su naturalismo y su personalidad filosófica. Entonces, vamos a partir de algo que es común a ambos, y es esa exigencia que los dos tienen hacia el conocimiento que llamamos episteme, que es ese conocimiento verdadero, ese conocimiento que caracteriza a la filosofía primera, a las ciencias, en nuestros días podríamos decir no solo a las ciencias matemáticas o exactas, también a las naturales, por supuesto, incluso a las ciencias sociales,
al menos si las miramos desde cierta perspectiva. ¿Cuáles son esas características que ambos les exigen a las verdades que forman parte o para que formen parte de la episteme? Pues que tienen que ser verdades generadas con universalidad, necesidad y eternidad. ¿Qué quiere decir que una verdad sea universal? Que una verdad sea universal hace referencia más a la dicotomía entre la relevancia y la irrelevancia que a la dicotomía entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué digo esto? Hoy puede ser verdad la siguiente frase. Soy Belén Castellanos, os estoy dando una clase de filosofía y llevo un jersey negro. Estas tres cosas que estoy diciendo pueden ser ciertas, pero es muy improbable que alguien crea que puedan formar parte de un discurso científico, porque son tan pequeñas, tan particulares, tan incapaces de generar una perspectiva, un horizonte, un campo de investigación que vaya un poco más allá de una circunstancia casual, que vaya más allá de esta particularidad tan concreta del aquí y del ahora, que lo más probable es que una ciencia no quiera tomarla ni siquiera como premisa, ni siquiera como hipótesis para ser sometida ni a experimentación, ni a demostración, ni a ningún tipo de prueba. No tiene la relevancia suficiente. Que una verdad sea universal quiere decir que se define en un horizonte capaz de recoger una variedad de fenómenos y darles un nombre común. Quiere decir que es capaz de hablar de un fenómeno, de un estado de cosas, más allá de la mera descripción particular del caso, del ejemplo anecdótico o particular, del aquí y del ahora. Una verdad es universal porque tiene la suficiente abstracción. Es universal porque nos permite reconocer un montón de fenómenos desde la característica común que además le es esencial, que además consideramos que mejor la define, que consideramos que más propia le es, que más identidad le otorga y mejor la diferencia del resto de fenómenos de la realidad. Esta universalidad es necesaria si queremos hablar de episteme, tanto desde el punto de vista platónico como desde el punto de vista aristotélico. La necesidad es una característica que va de la mano de la universalidad, que la acompaña y que se sigue de ella. Cuando una verdad es universal, va a ocurrir que también muestra una cierta necesidad. Hablar de necesidad es hablar de lo mismo que hablar de universalidad, pero tomándolo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Hablar de necesidad es hablar de aquello que liga un fenómeno con otro, siendo eso que liga un fenómeno con otro, siendo esa relación también esencial. Y para ser esencial, habría de ser causal y no casual. La necesidad no es tanto algo que caracterice a la existencia de alguna cosa, de algún ente, de algún fenómeno. La necesidad es más bien una característica posible de las relaciones que unen uno y otro fenómeno, una y otra cosa. Y que sea necesaria, en lugar de ser contingente esa relación, va a implicar que entre esos dos fenómenos hay cierta inherencia también. Hay una intimidad profunda, que uno habla del otro, que uno nos permite conocer de modo más esencial al otro fenómeno, que uno causa o concausa al otro, o que tiene que ver con su génesis, o que ambos se copertenecen de algún modo, en lugar de relacionarse bajo la contingencia, más bien bajo la casualidad. El hecho de dar una clase de Aristóteles y llevar un jersey negro, pues, como podemos intuir, es mera casualidad. No es que una cosa sea inherente a la otra, o ni siquiera la defina, la condicione, la permita, ni mucho menos podríamos hablar de una necesidad, de que una actúe como causa de la otra, ni una actúe como efecto de la otra, ni siquiera haya una correlación pues lo suficientemente significativa como para asociarlos. Esta necesidad que le exigen Platón y Aristóteles a las verdades epistémicas excluiría muchos de esos estudios que ahora encontramos en las redes sociales y que nos dicen que en la Universidad de Wisconsin han detectado que la gente que escucha reggaetón es más tonta o es más lista que la gente que escucha rock de los 70.
Pues han tomado una variable que fuera, por ejemplo, las titulaciones académicas y otra que fuera las horas de escucha o la frecuencia de escucha de un género musical. Bueno, pues las han cruzado y de ahí pues nos ha salido un mayor porcentaje de personas que conjuntan la variable titulación académica y el reggaetón y menos personas que conjuntan la variable titulación académica y rock de los 70. Y de ahí extraemos que las personas que escuchan reggaetón incrementan sus capacidades para titularse académicamente, por ejemplo. Bueno, esto, que es el modo general de funcionar las estadísticas, sobre todo cuando funcionan así con datos muy agregados, nos puede dar lugar a interpretaciones engañosas y de hecho a menudo se utilizan para generar asociaciones pues muy biológicas y muy engañosas. Siempre me gusta recordar aquí un estudio que me parece muy interesante y muy ilustrativo de esta confusión que existe entre la correlación casual entre dos variables y una correlación causal y mucho más esencial entre dos fenómenos. En los años 80-90, un conjunto de ginecólogas en Francia estuvieron intentando, con cierto éxito, desmontar una asociación, una correlación que se pretendía causal o que se pretendía relevante en la medicina, en la ginecología concretamente, que la seguimos oyendo a veces hoy en día, y que aseguraba que la maternidad biológica prevenía de algunos cánceres como el cáncer de cuello de útero, el cáncer de mamas o el cáncer de ovarios. Las investigadoras se vieron motivadas por un dato que les parecía que no encajaba. La idea que lanzaban esos informes, basada en esas estadísticas, era que las mujeres que tenían 1 o 2 hijos morían menos de este tipo de cánceres que las mujeres que a cierta edad no habían sido madres. Pero en la letra pequeña también aparecía que las que tenían más de 5 hijos volvían a tener unas probabilidades más altas, de nuevo, de morir de alguno de estos cánceres relacionados con el aparato reproductor de la mujer. Bueno, esto chocaba y entonces lograron de algún modo desarticular esa intimidad o esa apariencia de causalidad entre la maternidad biológica y la prevención del cáncer de cuello de útero, de mamas, de ovarios. Lo que sus hallazgos mostraban era que gran parte de las mujeres en realidad pasaban años o incluso un número muy importante de ellas nunca iban al ginecólogo, salvo cuando quedaban embarazadas. Esos cánceres, como vamos a poner por caso el de cuello de útero, eran detectados de una manera muy precoz en las mujeres que acudían frecuentemente a revisiones ginecológicas. ¿Qué pasa? Que las mujeres que no estaban embarazadas, pues no acudían tanto a esas revisiones ginecológicas, o muy pocas de ellas acudían todos los años a revisión ginecológica que fuera capaz de detectar precozmente un cáncer y eliminarlo antes de que fuera pues, mucho más problemático, letal o que comprometiera la vida de esas mujeres. También ocurría que las mujeres que nunca habían ido al ginecólogo, pero que por primera vez estaban atendidas de una forma periódica, pues porque tenían un hijo y al poco tiempo tenían otro, y entonces tanto en el preparto, como posparto, como entre uno y otro embarazo, tenían una monitorización ginecológica que a la vez que esa maternidad estaba también siguiendo y detectando pues pequeñas tumoraciones, pequeñas disfuncionalidades y bueno, cualquier tipo de síntoma o de descompensación o de transformación celular que pudiera salir en una citología que se les hace para poder monitorizar el proceso del embarazo, al mismo tiempo tenía como efecto colateral la detección precoz y el posible tratamiento de estos cánceres. ¿Y también qué pasaba? Pues que las mujeres que tenían más de 4 o 5 hijos en esos momentos y en ese lugar, en la Francia de finales de los 80, principios de los 90, pues coincidían con ambientes más rurales o, siendo de la ciudad, mucho más marginales o mucho más alejados de la sanidad pública o de las instituciones sanitarias o de este tipo de controles, y entonces por eso es que morían de esos mismos cánceres con una probabilidad tan alta como las mujeres que no tenían hijos. Porque al final lo que prevenía el cáncer de cuello de útero, de ovario, de mama, no era tener hijos, no era parir, sino que era la atención ginecológica y las visitas frecuentes y la medicina preventiva en este ámbito.
Total, que si hemos entendido bien, una cosa es lo que une dos fenómenos como la menor mortalidad por cáncer de ovario, mama, cuello de útero y la maternidad biológica, que más bien tienen un lazo casual, y la menor mortalidad por cánceres de mama, cuello de útero y ovarios y la sanidad ginecológica preventiva. En un caso hay una relación más bien casual, no esencial, contingente, mientras que en el otro caso es una relación ya mucho más esencial, más que une ambos fenómenos de tal forma que nos permite comprender al uno y al otro más profundamente. Finalmente, Platón y Aristóteles hablaban de eternidad, algo que se sigue, en cierto modo, de esa universalidad, de esa necesidad que tenía que caracterizar a las verdades propias del verdadero conocimiento, como era la episteme. La eternidad nos habla de una verdad que se dice más allá de las circunstancias y, por tanto, más allá de la casualidad y más allá de las particularidades de los casos concretos del aquí y del ahora. La verdad es eterna cuando nos habla de los aspectos sustanciales que determinan un fenómeno que de los aspectos accidentales. Esto va a hacer que una verdad adquiera más eternidad cuanto más pueda decirse independientemente de la situación concreta de observación. Va a tener una mayor eternidad una ley científica que tenga validez para, por ejemplo, establecer y predecir un fenómeno, ya cuantitativa, ya cualitativamente, pues en todo el sistema solar, que solo bajo las condiciones atmosféricas terrestres. Una verdad va a tener más eternidad si puede aplicarse en las condiciones terrestres y no solo bajo determinada latitud del planeta. Es decir, cuanto más localizada sea una verdad, cuanto más concretas sean las condiciones que le permiten a una comunidad de fenómenos aparecer conjuntamente, menos eterna va a ser la verdad que afirma la relación entre ambos fenómenos. La eternidad, por tanto, es una cierta deslocalización, es una cierta desterritorialización. Es una ley, es una relación que sigue funcionando, que sigue explicando, que sigue profundizando en una realidad, en una serie de fenómenos que aparecen asociados, que tienen que ver esencialmente unos con otros, sin la necesidad de que las circunstancias más concretas se repliquen de una forma exacta. Por eso que tanto Platón como Aristóteles van a exigir a la episteme, para serlo, para ser episteme, para ser verdadero conocimiento, que sea capaz de generar verdades universales, necesarias y eternas. En cambio, como veremos en la próxima clase, Platón y Aristóteles van a diferir en la amplitud, en el número de disciplinas a las que se les puede exigir este tipo de verdades y a las cuales, por tanto, podemos calificar de epistémicas y a las que no. Para adelantar algo y para que podamos ir haciéndonos una idea, en Platón la idea de justicia es una idea que podemos descubrir, desvelar, entresacar de la realidad de una forma tan exacta como lo pudiéramos hacer con una ley de la geometría y de una forma tan independiente de la experiencia sensible como lo pudiéramos hacer con una ley de la geometría. Para Platón, ¿qué es la justicia? Es algo que podemos deducir de un diálogo como es la República, que comienza justamente con este interrogante. Y esto es lo que le va a permitir decir que no debemos basarnos en la experiencia para encontrar o para buscar una definición de justicia, puesto que todos los gobiernos conocidos hasta el momento son corruptos y están mal planteados o están enraizados en unos elementos que conllevan prácticamente de suyo la corrupción. Por eso Platón puede llamar a una revolución tan drástica, nacida además de la razón, del planteamiento, de la razón construida colectivamente en el diálogo. Sin embargo, Aristóteles, si bien va a considerar a la filosofía primera,
a la ontología, a la teoría del conocimiento y a otras ciencias como dentro de la episteme, sin embargo va a sacar a lo que nosotros llamamos filosofía práctica, a la ética y a la política de este territorio. Porque para Aristóteles la idea de justicia nunca va a ser una idea que tenga esa exactitud, que se pueda definir tan deslocalizadamente, que se pueda entrever con la sola razón y que se pueda llevar a la aplicación desde lo intelectual. Para Aristóteles, la justicia no va a tener tal universalidad, ni tal necesidad, ni tal eternidad. Y de hecho, Aristóteles va a considerar que lo que es un buen gobierno o una ley de efectos justos en una sociedad puede ser un mal gobierno para otra. ¿Por qué? Bueno, pues por las características, la geografía, el clima o el tipo de economía que tiene esa sociedad. Lo que en una viene bien, en otra puede venir mal. Entonces, para Aristóteles, también del mismo modo, en el individuo como en la ciudad, no hay más remedio que experimentar. No tenemos más remedio quizá que emborracharnos alguna vez para saber cuál es nuestro justo medio o cuál es la dosis de tal alimento, como pueda ser el vino, o de tal fármaco, como pueda ser el paracetamol, o de tal deporte, que experimentándolo. ¿Por qué? Porque no hay una regla universal, porque no a todos los cuerpos nos afecta igual una misma sustancia en una misma cantidad. Entonces, bueno, os dejo con esta idea para que así nos preparemos ya para poder seguir productivamente la siguiente clase. Chao.